Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí el profe Luis una vez más. Y hoy vamos a hablar de uno de los sexenios, híjole, más difíciles de enseñar en la historia mexicana, más cuando eres un maestro con unas tendencias a la crítica histórica y a la reflexión social de nuestro país. Híjole, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari es muy fuerte, chicos. Cuando uno se dedica solamente a enseñar historia, pues es muy fácil porque es un periodo más de la construcción de nuestro país, pero cuando te dedicas a enseñar historia con conciencia de clase social, se vuelve una tarea muy complicada. Pero no vamos a exponer todo el sexenio en un video. Vamos a exponer sus principales acontecimientos, sus propuestas en política pública, económica, pero los grandes cismas históricos que se viven en su sexenio los vamos a dejar para un video complementario, porque tendríamos que hablar del asesinato de Luis Donaldo Colosio, eh, las elecciones fraudulentas bajo las cuales él sale ganador como presidente de la República, el debate con respecto a la política neoliberal implementada por Salinas de Gortari, muchos temas que se salen un poco de control bajo un mismo video. Imagínense, llevamos minuto y medio de introducción, entonces yo creo que sí es bueno dos videos. Así que vamos a iniciar con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Recuerden que el sexenio anterior fue el de Miguel de la Madrid Hurtado y nos habíamos quedado precisamente en ese tema, en el tema del por qué Miguel de la Madrid Hurtado le importaba encarecidamente mejorar la imagen pública de su partido político. Entonces, iniciamos. Carlos Salinas de Gortari ya va a pertenecer a esta secta, a este grupo de élite política en nuestro país que fueron denominados o se autodenominaron los famosos tecnócratas. Estos personajes eran característicos porque sus estudios superiores, específicamente maestría, doctorado, diplomado, lo realizaban en Estados Unidos. Y como les expliqué en el video anterior, ya venían con las propuestas en materia económica de la liberación de los mercados y la privatización de las empresas. Bueno, pues Carlos Salinas de Gortari es el máximo exponente de la tecnocracia en nuestro país. Nace el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Cabe destacar que Carlos Salinas de Gortari no es un personaje que haya carecido para nada en cuestión de recursos económicos. Nace en una familia acomodada, ya que sus familiares fueron políticos, tanto su padre como su abuelo. También así lo va a hacer su hermano. Ahora, en su niñez hay una polémica muy fuerte y es el homicidio accidental de su trabajadora doméstica. Cuando se dan las elecciones de 1988 y posteriormente cuando se critica la imagen de Carlos Salinas de Gortari, se llega a decir que desde pequeño era un bribón. Pero no es así, chicos. Como lo dice, el homicidio es accidental. Estaban jugando los dos hermanos Salinas de Gortari. Uno de ellos tenía un rifle y dentro de su juego le disparan a la trabajadora doméstica y esta pierde la vida. Esto es muy importante en la vida de Carlos Salinas de Gortari porque en su carrera pública, en su carrera política lo va a marcar y va a ser un argumento que van a utilizar sus opositores políticos para atacarlo. Termina la licenciatura de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1969, más o menos igual que Ernesto Zedillo Ponce de León, que también estudió economía, por eso les digo que ya son tecnócratas estos dos presidentes. Y aquí viene la parte importante. Completa su formación en nivel superior en la Universidad de Harvard con un doctorado en Economía, Política y Gobierno. Nosotros pensaríamos que un personaje con un doctorado, un personaje que ha estudiado en Harvard, entendería de mejor manera la contextualización de la política mexicana. Pero aquí tengo que hacer una grave aseveración, chicos. Un grado académico no te da ni la experiencia ni el conocimiento en materia política. Eso solo se puede obtener a través de las vivencias naturales que se puede tener con el pueblo mexicano. ¿Cómo sería entonces un buen político para México, chicos? Es difícil saberlo.
Lo que sí podríamos decir es que tiene que tener dos cosas que Carlos Salinas de Gortari no tuvo. Primero, conciencia histórica, que eso es la parte fundamental. Y segundo, conciencia de clase social. Hay que entender que los intereses van más allá de un grupo selecto de personas y tienen que permear esa riqueza a todo el país. Comienza a trabajar ya como servidor público en la Secretaría de Hacienda desde 1971. De hecho, desde que tiene 18 años, su padre lo da de alta como partidario del PRI. Por consiguiente, la vida de Carlos Salinas de Gortari es una vida ya encausada a la política, ya encausada a grandes ambiciones, a grandes logros. Se convierte cuando Miguel de la Madrid Hurtado está en su proceso de candidatura presidencial, se convierte en un eje central para este proceso de elección y posteriormente Miguel de la Madrid Hurtado lo va a elegir como secretario de Programación y Presupuestos. Ahí es cuando él empieza a tener una imagen política un poco más de peso y prepara ya su ascenso en 1988 para su presidencia. Hablemos de su política pública, chicos. Bueno, primero tengo que explicarles que hay un tránsito político con respecto a Salinas de Gortari y termina el Estado benefactor e inicia el neoliberalismo político y económico en nuestro país. De acuerdo a lo que él dice en su discurso de apertura el 1 de diciembre de 1988, pregona porque va a acabar con la deuda externa, que va a mejorar la situación de pobreza en la que vivían los mexicanos y que va a luchar contra la corrupción y la violencia de nuestro país. ¿Se logra? No, chicos. De hecho, 1990 es una década bastante violenta para nuestro país y les voy a explicar más adelante por qué. Ahora, en cuestión de política pública, inicia un programa de privatización de empresas públicas. Recuerden que este ya había empezado con Miguel de la Madrid Hurtado, pero Salinas de Gortari lo culmina. Hace literal eh, privadas todas las empresas públicas a través de la puja, es decir, a través de una subasta o través de la concesión a diferentes empresarios de nuestro país y esto logra reportar un ingreso de 13,000 millones de dólares. Importantísimos para la economía mexicana, importantísimos para resarcir los efectos de la crisis de los 80, pero muy cuestionables, porque la crisis que viene en 1990 es aún mucho peor. Ese también va a ser un video alternativo, chicos. Ahora, la reforma educativa. Sin duda alguna, algo que sí necesitaba reformarse era el magisterio en la década de los 90. Recordemos que ya México se da de alta o ya implementa las políticas del neoliberalismo. Dentro de ellas es mejorar la calidad educativa de tus planteles y de tus niveles de educación. Por consiguiente, necesitaba cumplir ese apartado. Aquí es cuando inicia ese proceso de educación de calidad. Esta es la parte más importante. El 1 de enero de 1994 se levanta en armas en el estado de Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional bajo el comando o el liderazgo del subcomandante Marcos. Este ejército lo que ponía en evidencia es que grandes y muy numerosos sectores sociales de nuestro país no aprobaban la política económica y pública de Carlos Salinas de Gortari, porque la veían como una traición a los principios de nacionalismo y a los principios de repartición equitativa de la riqueza. No lo digo yo, lo dijo el subcomandante Marcos. No lo digo yo, lo ha dicho la realidad. Pasamos de 40 millones de pobres a 74,6 millones de pobres. ¿Tuvo éxito la política neoliberal, chicos? Se los dice un historiador. No tuvo éxito. ¿Y por qué? Porque esta política estaba preparada y pensada para otras naciones, para otro contexto, para otra situación en principios dominantes. En política económica, espero que estén viendo las imágenes que vienen al fondo de las diapositivas porque con Carlos Salinas de Gortari empieza, artísticamente hablando, empieza un renacer de la caricatura política.
Impulsó, sin duda alguna, la cooperación económica tanto con el sur, con el Caribe y con el norte para mejorar las condiciones económicas de nuestro país. Esto hay que dejarlo claro. Tenía una visión bastante moderna de lo que tenía que ser la política económica con respecto a la inversión extranjera. Desafortunadamente, no tenía una visión clara de la perspectiva real de México ante ello. Ahora, impulsa la cooperación comercial con países como Colombia y Venezuela, en donde crean una zona de libre tránsito de mercancías para mejorar, pues básicamente, el transporte y el comercio en esas tres naciones. También con los gobiernos centroamericanos y caribeños estudió la viabilidad de establecer una zona comercial libre, pero desafortunadamente no se consolida. ¿Por qué, hijos? Porque Carlos Salinas de Gortari termina abandonando Sudamérica, el Caribe y Centroamérica por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que inicia a prepararse en 1992 y que entra en vigor el 1 de enero de 1994, la misma fecha en que se levantan en armas los indígenas del EZLN. ¿Por qué se levantaron en armas, chicos? Porque ellos sabían que esta política neoliberal beneficia a quienes tienen y perjudica a quienes no tienen. La evidencia más clara de ello, chicos, es el número de ricos en México. Y se los voy a decir con cifras de la OCDE. ¿Sale? El 10% de la población mexicana acumula, acumula, ¿sale? Toda la riqueza de nuestro país. Entre el 90% de la riqueza de nuestro país está en el 10% de la población. El 90% restante se encuentra entre clases medias altas, medias, medias, medias bajas y la clase más desfavorecida. Eso es muy, muy importante, chicos, porque se supone que con Carlos Salinas de Gortari iniciaba otro tipo de política, una política neoliberal que trataba de implementar la competencia entre las empresas, que esto iba a mejorar la situación económica de nuestro país, porque iba a fortalecer las empresas que teníamos ante el comercio internacional. Pues, ¿qué estaba soñando este tipo? ¿Qué rayos, chicos? ¿Cuándo va a poder competir un empresario mexicano ante un consorcio multinacional? No lo entiendo. Ahora, ante la respuesta de que existía tantísima pobreza en nuestro país, chicos, Carlos Salinas de Gortari implementa los famosos programas asistenciales. El primero en ser implementado es el programa Solidaridad, Unidos para Progresar Todos. Lo que intentaban hacer los programas asistenciales era sustituir el estado benefactor que se tenía con anterioridad, es decir, garantizar las necesidades básicas de la población. ¿Cómo? Atacando o tratando de resolver los problemas de los sectores más vulnerables de nuestro país, en específicamente el de los pobres. Desafortunadamente estos programas, y no lo digo yo, lo dicen cientos de periodistas en la actualidad y lo dijeron muchísimos periodistas en su momento, estos eran programas electorales nada más. Lo que buscaban es que con la ayuda, a eso se le dice clientelismo, chicos, con la ayuda que brindaban estos programas, se compraba el voto de las personas que más lo necesitaban. Y yo les hago una pregunta, ¿creen que una persona que come apenas lo necesario le va a importar vender su voto? Así es. Carlos Salinas de Gortari es la visión más radical, es la visión más completa de la rapiña mexicana. Así lo asevero, chicos. Espero que les haya gustado el video, les digo, todavía ni terminamos, al final de cuentas nos faltan abordar temas tan importantes como el surgimiento del EZLN, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, como los niveles altos de pobreza, la privatización de ferrocarriles mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, o sea, son temas muy importantes que en un video no se pueden ver. Entonces, nos vemos, chicos, qué o cuál va a ser su actividad. Esta es muy sencilla, quiero que ustedes me escriban una reflexión así como la hice hoy, así quiero que la hagan siempre de todo lo que ustedes lean, de todo lo que ustedes observen. Háganme una reflexión de 10 renglones en la que me identifiquen la parte positiva de la apertura comercial durante el sexenio de Salinas de Gortari y la parte negativa.
Nos vemos chicos, cuídense mucho, hasta luego.